Aleluya, ya regresamos. Ya estamos aquí. Entonces nos quedamos que los macabeos luego hicieron lo mismo. Tenga en cuenta este punto, hermanos, importante que se cita sobre Hanukkah. En la Besorá de Yohanan Juan, capítulo 10, verso 22 y verso 23. Yohanan capítulo 10, verso 22 y 23 dice: Entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Yeshua estaba caminando por el atrio del Mishkan del templo en el pórtico de Salomón. Tenga en cuenta, hermano, que Hanukkah contrasta con la conmemoración navideña pagana del diablo del 25 de diciembre, del cumpleaños del dios falso Zeus. Se trata de una celebración con un alto contenido simbólico del combate espiritual que debemos realizar. Cuando se ungió el altar, los líderes trajeron sus ofrendas para su dedicación y las presentaron ante el altar. En Números capítulo 7, verso 10. La palabra Hanukkah, hermanos, que significa dedicación, está relacionada con el Kinuk, que significa educación. Ambas palabras se derivan de la raíz Het Nun Kaf, que significa dedicar, inaugurar, iniciar. Hei Nun Kaf. En el libro de Números, capítulo 7, verso 84, la palabra Hanukkah se usa junto con el altar Hanukkah. Hamizbeat. Dedicación del altar. Hanukkah Hamizbeat. Una vez que Moshe terminó de montar el Mishkan, dedicó el altar a Adonai Yahweh Baruch Hashem. Después de eso, todos los líderes presentaron sus ofrendas de grano, holocaustos y ofrendas de comunión de toros, carneros, corderos, cabras, bueyes y platos de plata y oro llenos de harina, aceite e incienso. De esto podríamos entender que la finalización de un proyecto en realidad podría representar un nuevo comienzo. Además, es solo cuando hemos dedicado nuestro trabajo a Adonai Yahweh que comienza nuestra verdadera educación y somos guiados a todos los que Él tiene para nosotros. En el reino mesiánico verdadero, hermanos, el templo y el servicio del templo continuaron siendo el foco de la vida judía desde el momento de la entrega de la Torá en el monte Sinaí hasta la destrucción del segundo templo en Jerusalén. Un periodo de aproximadamente 1500 años. El primer templo, que fue construido por Salomón, duró aproximadamente unos 400 años antes de que fuera destruido y los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia. Zacarías regresó del exilio en Babilonia cuando el rey Ciro permitió que el pueblo judío regresara a su tierra en el año 538. En el año 538, antes de la era común. En la lectura de Shabbat Hanukkah, Zacarías tiene una visión de la menorá del templo, aunque el segundo templo aún no se había construido. Zacarías capítulo 4, verso 2, mire lo que dice. Y me pregunto, ¿qué ves tú? Y me preguntó, ¿qué ves tú?
Yo respondí, he estado mirando a una menorá. Es toda de oro, con un tazón encima, en el 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Sí, en esta lectura el pueblo judío había intentado reconstruir el templo sagrado, pero se desanimó. Los desastres y la intensa oposición los llenaron de consternación y el proceso de construcción se detuvo. Sin embargo, hermanos, el profeta Zacarías despertó al pueblo de su abatimiento con una visión de Adonai Yahweh Baruch Hashem, viviendo entre su pueblo. En Zacarías capítulo 2, verso 9 al 13 dice, pero yo batiré mi mano sobre ellos y ellos serán saqueados por los que fueron sus esclavos. Entonces sabrás que Elohim, el Elyon, me envió. Canta, hija de Sión, regocíjate, porque aquí vengo y yo habitaré entre ustedes, dice Elohim. Aleluya. En ese día muchas naciones correrán para refugio en Elohim. Ellos serán mi pueblo y yo habitaré entre ustedes. Entonces sabrás que fue Elohim el Elyon quien me envió a ustedes. El Elohim tomará posesión de Yahudá como su porción en la tierra Kadosh, y de elección su Jerusalén hará el nuevo tema. Toda carne ante Elohim, porque él ha sido levantado de su morada Kadosh. Hermanos, quizá la gente se sintió tentada a pensar que regresar a las comodidades de Babilonia sería más fácil que arrepentirse y esforzarse por reconstruir la tierra prometida. Incluso podrían haberse preocupado de que Elohim no estuviera detrás de sus esfuerzos. Pero la visión mesiánica de Zacarías no dejó ninguna duda de que el Todopoderoso, el Shaddai, los había elegido a ellos y a Jerusalén. Además, Elohim prometió que vendría el renuevo justo y que el pecado que nos separa de Elohim sería tratado en un solo día. En Zacarías capítulo 3, verso 8 al 9 dice, escucha Cohen Gadol Yahshua, ambos tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer mi siervo Semach, el retoño. Pues mira la piedra que he puesto delante de Yahoshua. En una piedra hay 7 ojos. Yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Yahweh Baruch Hashem Elohim. Elohim Sebaot. Yo removeré la culpa de esta tierra en un día. Aleluya. Avances repentinos en Yohanan capítulo 8 verso 12. Mire lo que dice. Yahshua les habló de nuevo. Ená, yo soy el Elohim viviente, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. En Daniel capítulo 2 verso 22 y en Yesayahu capítulo 9 verso 2. Este plan, hermanos, la liberación en un solo día, también está presente en la Parashá Miqués, como los exiliados que regresaron de Babilonia, intentando reconstruir el templo. José probablemente tuvo su parte de momentos desesperados a nivel humano. Había sido abandonado y olvidado en prisión, pero el plan de Elohim para él todavía estaba activo
y no había dejado de velar por él. De hecho, Elohim lo había posicionado para estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, para cumplir su destino. Y de repente, en solo un día, José fue de la prisión al palacio. En un solo día, el Elohim liberó a José de la prisión. Así mismo, en un solo día, Yahshua nos libró del pecado. El Elohim nos libera de la separación eterna de Él en el momento en que confiamos en Yahshua. En Lucas, Yahshua confirma su misión como libertador, como era su costumbre. Fue a la sinagoga en Shabbat, el séptimo día, y leyó el rollo de Isaíahu. En Gilel Lucas capítulo 4, versos 17 al 19, mire. Entregaron el rollo del profeta Isaías, desenrolló el pergamino y encontró donde está escrito: el Ruaj de Adonai Yahweh está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los aquebrantados, para proclamar el año agradable de Yahweh, Baruch Hashem, el año del jubileo. En Isaíahu capítulo 61, del 1 al 2, dice: el Ruaj de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto me ha ungido Yahweh para anunciar buenas noticias a los abatidos, vendar las llagas de los quebrantados de corazón. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, y a los presos apertura de la cárcel, para proclamar el año favorable de Yahweh y el día de salvación de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Miren, hermanos, aunque hemos sido liberados y salvos, puede haber ocasiones en las que nos vemos tentados. Cuando llegamos al final de nuestras propias fuerzas, preguntando: ¿qué estoy haciendo aquí, en este lugar difícil? Debemos recordar a José, hermanos. Recordar que Elohim tiene el control, sin importar lo mal que se vea la situación. A veces, hermanos, pensamos que una mejora en nuestra situación va a llevar mucho tiempo. Pero cuando ponemos nuestra emuná, nuestra confianza en el Shaddai, en el Todopoderoso, Él nos dará la victoria y nos llevará a un lugar mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado usted y yo. Puede suceder en un día, ¿sí? Todo es posible, en un abrir y un cerrar de ojos. El Elohim es soberano, que hace que avancemos, y el maestro de la brecha. En Primera de Crónicas, Hadibrei Hayamin, 14:11, dice: así que subieron a Baal para Sin, y David los derrotó allí David, y dijo: Yahweh Baruch Hashem irrumpió por entre mis enemigos por mi poder, como un río rompe sus riberas. Por esto llamamos al lugar Baal Perasim, Señor de romper por el medio. En el Tejilín capítulo 44, verso 3, dice: porque no heredaron la tierra por sus propias espadas, ni por su propio brazo les dio la victoria. Más bien fue tu mano derecha, tu brazo, Yahshua, y la luz de tu semblante, porque tú estás complacido con ellos. Aleluya.
Hermanos, Hanukkah, la dedicación del altar. Hanukkah es el aniversario de la nueva dedicación del altar del templo después de que fuera profanado por los ejércitos greco-sirios. Siria, ¿sí? Antes de la era común. Por todos los derechos, los judíos deberían haber sido completamente derrotados, porque estaban completamente superados en número. Esta es la lección de toda la historia judía, hermanos. El Elohim cumple su voluntad a través de su Ruaj. También puede convertirse en nuestra historia si permitimos que el Ruaj de Elohim reine libremente en nuestras vidas. En lugar de depender de nuestras propias habilidades, dejemos que Él venga y reine en nosotros. Zacarías capítulo 4 verso 6. Entonces Él me respondió: esta es la palabra de Yahweh Baruch Hashem para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruaj, dice Adonai Baruch Hashem de los ejércitos. En el momento de la primera Hanukkah, hermanos, en el antiguo Israel, solo un remanente del pueblo de Elohim estaba dedicado a él y a su Torah. El resto se había asimilado a la cultura griega y su fe pagana. Sí. Por lo tanto, Hanukkah no se trataba simplemente de librar una batalla entre un pequeño grupo de luchadores por la libertad de judíos llamados los macabeos y las fuerzas militares greco-sirias. Se trataba de librar una batalla espiritual más profunda entre una fe Kadosh fundada en la palabra del Elohim Todopoderoso y las poderosas fuerzas que luchan por atraer al pueblo de Elohim al paganismo. ¿Sí? Por supuesto, esa batalla todavía está en curso hoy. Todavía hay una gran batalla, una gran lucha. Pero Hatará Hanukkah nos recuerda que la batalla y la victoria pertenecen a Adonai Yahweh Baruch Hashem. Aunque vivimos en este mundo, nuestra máxima lealtad es a Elohim y a su palabra, que podemos volver a dedicarnos durante esta temporada de Hanukkah para convertirnos en vasijas que son verdaderamente dignas de Él. Amén. Jactará lectura profética, una luz en la oscuridad. Debido a que Miqués coincide con Hanukkah o el Festival de las Luces de este año, la porción de esta semana incluye una Jactará especial. Lectura profética sobre la visión del profeta Zacarías de una gran menorá. Él dice en Zacarías capítulo 4 versos 2 al 3, y me preguntó: ¿qué ves tú? Yo respondí: he estado mirando a una menorá, es toda de oro, con un tazón encima. Ahí está el Shemesh. En el 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Es la de 7 brazos. Al lado de él hay 2 árboles de olivo. 7 más 2, 9. Uno a la derecha del tazón y el otro a la izquierda. ¿Sí? 2 olivos alimentan esta gran menorá, hermanos, con aceite. A menudo se considera que los árboles se refieren a Josué, el sumo Cohen, y Zorobabel, figuras religiosas y políticas.
Pero dado que la profecía generalmente revela el presente y el futuro, y dado que los árboles en las escrituras a menudo representan a las personas, algunos consideran que estos dos árboles representan a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles. Hijos ungidos que han estado iluminando la oscuridad durante más de 2000 años, hermanos. Otros piensan que los dos árboles representan a Mashiach, la rama justa del Todopoderoso, y al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. En Zacarías capítulo 4, verso 14 dice, Él dijo, esos son los dos que han sido ungidos con aceite. Ellos están con el Adón de toda la tierra. ¿Se da cuenta? El profeta Zacarías promete que la oscuridad que proviene de nuestro pecado, que nos separa de Elohim, será quitada sobrenaturalmente en un solo día por su rama justa. Zacarías capítulo 3, verso 8 al 9 dice, escucha Cohen Gagadol Yahoshua, ambos tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer, mi siervo Semaj, el retoño. Pues mira la piedra que he puesto delante de Yahoshua. En una piedra hay 7 ojos. Yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella. Dice Adonai Yahweh Baruch Hashem Sebaot. Y lo removeré la culpa de esta tierra en un día. Vimos cumplida esta profecía cuando en un solo día el sacrificio de Yahshua quitó los pecados del mundo, hermanos. En primera de Yohanan capítulo 2 verso 1 al 2 dice, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a Yahshua Hamashiach el Sadik, quien intercede entre el Padre como abogado por Ahavá, por amor a nosotros. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por Israel, sino también por los del mundo entero. Elohim también habla de la obra sobrenatural del Ruach, del Espíritu de Santidad, hermanos, para cumplir los planes de Adonai Yahweh, como la construcción del segundo templo por Zorobabel. En Zacarías 4:6 dice, entonces él me respondió, esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach, dice Yahweh Baruch Hashem de los ejércitos. Notes, hermanos, en el Kadosh santuario, la luz de la menorá se convirtió en un símbolo de divina presencia. Divina presencia de Elohim durante esta época del año. Cuando las noches de invierno son más largas, sentimos nuestra necesidad de luz con más intensidad. Algunas personas incluso experimentan lo que se ha denominado SAD, SAD, trastorno afectivo estacional, una depresión particular provocada por una deficiencia de luz solar. Asimismo, cuando atravesamos nuestra larga y oscura noche del alma, sentimos más intensamente nuestro deseo de ver incluso un destello de luz. El profeta judío Yesayahu escribió acerca de una gran luz que un día vendría para sacar a la gente de las tinieblas sombrías. En Yesayahu capítulo 9 verso 1 al 2 dice, para aquel que estaba angustiado no habrá tristeza. En el primer tiempo trató con desprecio la tierra de Zabulón, la tierra de Nectalín,
pero en el último tiempo lo hará glorioso por el camino del mar más allá del Jardín, Galilea de los Goyín. El pueblo que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. En aquellos que vivían en la tierra de sombras profundas, la luz ha brillado. ¿Quién es esta gran luz, hermanos? De la que profetizó Yesayahu. La luz vendría en forma de un niño que eventualmente gobernaría las naciones con rectitud y justicia, sentado en el trono de su padre David por toda la eternidad. Por eso viene como Yeshua ben David, Mashiach ben David. En Yesayahu capítulo 9 versos 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno estará sobre sus hombros, él será llamado el Peleyot, el Gibor, Abiad Sar Shalom, admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom. Aleluya. Su gobierno se expandirá y la Shalom no tendrá fin para el trono de David, y su reino que ya sostiene con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Yahweh Sebaot Baruch Hashem hará esto. Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Yeshua HaMashiach, el Mashiach, el ungido, dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Yohanan, capítulo 8, verso 12. Él es la luz del mundo. Hanukkah, volviendo a Hanukkah, hermanos, es una celebración de la luz. ¿Sí? Pero si usted quiere celebrar una fiesta de tinieblas, pues vaya a celebrar Halloween. Esa es una fiesta de tinieblas. Pero Hanukkah es una dedicación. Eso quiere decir, ¿cuándo se ha dedicado usted otra vez a la palabra del Todopoderoso, a seguir sus mandamientos? Haga una dedicación y venga la luz, deje las tinieblas, escoja la luz para que no tropiece. Hanukkah es una celebración de la luz. Este alegre festival conmemoró la salvación del pueblo judío de la opresión de los griegos que gobernaron al pueblo judío entre el año 332 y el año 164 antes de la era común, antes de Mashiach. Fue tanto una salvación física como espiritual, hermanos, ya que los judíos no solo fueron rescatados de la persecución, sino que también fueron librados de un sistema y una cultura religiosa helenizada, griega, impuesta. Lucharon por la liberación de adorar al único Elohim verdadero, guardar sus mandamientos y observar las festividades como está escrito en la Torá. Aunque no está ordenado en la Torá, el pueblo judío honra la liberación del templo sagrado y su nueva dedicación, Hanukkah, a Elohim, celebrando el festival de la dedicación Hanukkah. ¿Yeshua celebró Hanukkah? Es una pregunta. ¿Yeshua celebró Hanukkah? La única referencia en las escrituras a Hanukkah se encuentra en el Brit Hadashah, el nuevo pacto, e indica que es muy probable que él guardara la festividad. La Besorá de Yohanan revela que Yeshua caminó en los patios del templo durante Hanukkah. En Yohanan capítulo 10, verso 22 y verso 23, que dice: entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno,
Yeshua estaba caminando por el atrio del templo en el pórtico de Salomón. Si algo no le hubiera gustado, él lo hubiera dicho aquí. Mira, hermanos, mientras estuvo allí, algunos le preguntaron directamente si era Mashiach, Yeshua, señalado. Yeshua señaló las obras que había hecho como prueba, pero explicó que no creían en él, porque no eran sus ovejas. En la porción del Brit Hadashah, hermanos, de esta semana, Yeshua, nuestro Mashiach, proclamó su misión como la de sanar a los aquebrantados de corazón y liberar a los cautivos. Los versos que citó provienen directamente del libro de los profetas, del profeta hebreo Yesayahu. Entonces vino a Nazaret, donde se había criado. Y como era su costumbre, mire, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó para leer, y le entregaron el libro de los profetas de Yesayahu. Y cuando abrió el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Lucas, Gilel 4, verso 16 y verso 19. Yeshua lee la Torá en Shabbat, en Nazaret. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga. Como de costumbre, se puso de pie para leer. Entonces, cuando vamos a leer la palabra, ¿cómo nos vamos a poner? De pie. O cuando van a sacar el Sefer Torah del Aarón HaKodesh, hay que ponernos de pie, reverencia al Kadosh nombre y a la Kadosh Torah, a la Kadosh palabra. En el 17 sigue diciendo: le entregaron el rollo del profeta Yesayah, desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Ruach de Yahweh Baruch Hashem está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los aquebrantados, y para proclamar el año agradable de Yahweh, jubileo, Yobel. Vea también Isaías 61, verso 1. Yeshua y Yosef. Yeshua y Yosef, hermanos, se pueden establecer muchos paralelos entre Yeshua y Yosef. En el momento de la liberación de Yosef de la prisión al servicio de Paró, tenía 30 años, al igual que Yeshua tenía 30 cuando comenzó su ministerio público al servicio del rey. Además de la apariencia y la personalidad de Yosef, había cambiado tanto durante su estadía en Misraín que sus hermanos ya no lo reconocían. Se pararon frente a Yosef, buscando la salvación de su hambre, que solo él podía proporcionar. Y sin embargo, hermanos, no tenían idea de que él era su hermano. De la misma forma, los hermanos y hermanas judíos de Yeshua hoy tienen frente a ellos las escrituras que revelan quién es él, y sin embargo no pueden reconocerlo como Mashiach el judío. Una razón de las razones, hermanos, de esta ceguera moderna es la forma en que los cristianos han retractado a Yeshua a lo largo de los siglos. O sea, le han hecho una imagen. Parece haber dejado de ser el judío observante que guardaba fielmente los mandamientos de Elohim en la Torá, y en cambio ha sido etiquetado como romano gentil. ¿Sí? La identidad de Yeshua ha cambiado tanto que la gran mayoría del pueblo judío no puede imaginar que este Yeshua
es Mashiach, Mashiach judío, por quien han estado esperando, anhelando y orando por más de 3000 años. Sin embargo, hermanos, el profeta Zacarías nos dijo que un día todo el pueblo judío lo reconocerá. En Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruaj de misericordia y compasión, y mirarán a mí, a la Aleph y la Tau, a quien traspasaron y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, hoy miles de hermanos y hermanas de Yeshua están comenzando a comprender quién es Él, en verdad. Se les conoce como judíos mesiánicos y su búsqueda del Mashiach de las Escrituras ha terminado. Estos judíos restaurados de nuevo en el olivo, como está en Romanos capítulo 11, están ganando constantemente reconocimiento como una secta legítima del judaísmo en Israel y en el mundo. Oremos para que el resto del pueblo judío reconozca a Yeshua, hermanos. En la profecía mesiánica de Zacarías, cuando escuchen sobre la rama justa en este Shabbat y la promesa de que el pecado fue quitado en un solo día, entonces ellos también pueden legítimamente llamarse judíos completos. ¿Sí? Y usar los zigzag con un cordón azul tejelet en cada esquina. Otro paralelo importante es que el padre de Yosef, Israel, Jacob, había exaltado a Yosef. Elohim ha exaltado a Yeshua en Filipenses capítulo 2, verso 8 al 9, mire. Dice, y en su condición humana se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el poste vertical como un criminal. Por lo cual Adonai Yahweh Baruch Hashem lo exaltó hasta lo sumo como soberano y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. ¿Y cuál es ese nombre, hermanos? Yeshua HaMashiach. Aunque los hermanos de Yosef lo habían odiado y prometieron que nunca se inclinarían ante él, como sus sueños surgieron que harían, como está en Génesis 37, versos 19 y 20. Vemos, hermanos, en esta parashá que al final de Miketz vienen y se inclinan hasta su hermano Yosef. Esta es una imagen profética, hermanos, del día en que todo Israel reconocerá la autoridad de Yeshua y toda rodilla se doblará ante él y sabrán que él es Adonai Baruch Hashem. Filipenses capítulo 2, verso 10 dice, para que en honor al nombre de Yeshua toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En Yesayahu capítulo 45, verso 23 dice, en el nombre de mí mismo he jurado, de mi boca justamente ha salido una palabra que no regresará, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad a Yahweh Baruch Hashem por medio de Yeshua. Hasta aquí este resumen, esta parashá de Miketz. Así que yo le bendigo en el nombre de Yeshua, que reciba una gran shalom
Y si hay algún enfermo por ahí, una refuá shelema, una sanidad completa. Si están enfermos, síganme allí en YouTube. Johanan 1974 para servir a Yahweh y a usted. Deje sus comentarios ahí para que si necesita oración, para que lo llevemos en oración. Amén. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom ubrajo, paz y bendiciones. Lejitraot, hasta luego.